¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más en tu vida espiritual que aún no has descubierto? Algo que podría cambiar todo, pero que parece estar oculto, esperando ser revelado. Estas preguntas no son casuales, son un eco en tu corazón, una invitación divina a explorar lo desconocido, a adentrarte en un territorio espiritual que quizás nunca antes hayas considerado. Y es que, en medio de la rutina, las preocupaciones y los desafíos de la vida, es fácil perder de vista que hay un propósito mayor, un plan divino que está esperando a ser descubierto. Y si te dijera que existe un camino oculto, una conexión divina que muy pocos conocen, pero que tiene el poder de transformar tu vida por completo. No es un camino que dependa de tus fuerzas, de tu inteligencia o de tus habilidades. No, este camino es diferente. Es un camino que se recorre con fe, con oración y con una confianza inquebrantable en que Dios tiene el control. Es un camino que no está reservado para unos pocos elegidos, sino que está disponible para ti en este momento, si estás dispuesto a buscarlo con todo tu corazón. Imagina por un momento lo que sería vivir una vida llena de propósito, de paz y de poder sobrenatural. Una vida en la que las montañas que parecen imposibles de mover se desvanecen ante tus ojos, en la que las heridas más profundas son sanadas, en la que las relaciones rotas son restauradas y en la que los caminos que parecían cerrados se abren de par en par. Esto no es un sueño lejano, es una realidad que puedes experimentar si decides tomar este camino oculto. En este video vamos a adentrarnos en un viaje profundo y revelador. No se trata de un viaje físico, sino de un viaje espiritual, un viaje que te llevará a descubrir las profundidades de la fe y la oración. Estas no son solo herramientas espirituales que usamos de vez en cuando, son llaves que abren puertas a un poder sobrenatural, un poder que puede transformar tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Pero hay algo más que debes saber. Este camino oculto no es para todos, no es para aquellos que buscan respuestas rápidas o soluciones temporales. Es para aquellos que están dispuestos a buscarlo con todo su corazón, a creer en lo invisible y a confiar en que Dios tiene un propósito mayor para sus vidas. Es para aquellos que están listos para rendir sus propias fuerzas y confiar en que Dios hará lo imposible. ¿Eres tú una de esas personas? A lo largo de este estudio, vamos a explorar historias bíblicas sorprendentes, versículos que han sido pasados por alto y principios espirituales que pueden cambiar tu forma de ver la fe y la oración. Te prometo que, si te quedas hasta el final, saldrás de aquí con una revelación que podría ser el punto de quiebre en tu vida espiritual. Una revelación que no solo cambiará tu forma de pensar, sino que también transformará tu forma de vivir. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Si estás listo para descubrir este camino oculto, comenta en este momento la frase «Paz en Cristo». Este simple acto no solo es un compromiso contigo mismo, sino también con Dios, de que estás dispuesto a recibir lo que Él tiene para ti hoy. Además, al comentar, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Porque la verdad es que hay muchas personas que están buscando respuestas, que están buscando esperanza. Y este mensaje podría ser justo lo que necesitan para encontrar la paz y la dirección que tanto anhelan. Y si aún no estás suscrito a este canal, te pregunto, ¿qué estás esperando? Este no es solo un canal más de YouTube, es una comunidad de fe, un lugar donde Dios está obrando milagros a través de su palabra. Suscribirse es más que un clic. Es un acto de fe, un paso hacia la transformación que estás buscando. Presiona el botón de suscripción ahora mismo y únete a este movimiento épico, porque juntos
podemos alcanzar a más personas, podemos llevar esperanza a aquellos que están en la oscuridad, y podemos ver cómo Dios obra de maneras poderosas en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Recuerda, la penúltima enseñanza de este video podría ser la clave que desbloquee una bendición en tu vida. No te la pierdas, porque cuando Dios habla, cuando Él revela algo a tu corazón, es algo que no puedes ignorar. Es algo que tiene el poder de cambiar todo. Así que, prepárate, porque el estudio está por comenzar. Dios tiene algo poderoso para ti hoy. Ahora, antes de continuar, quiero que te tomes un momento para reflexionar. ¿Estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti? ¿Estás dispuesto a dejar atrás tus dudas, tus miedos y tus limitaciones y confiar en que Él tiene un plan perfecto para tu vida? Si la respuesta es sí, entonces estás en el lugar correcto, porque lo que vamos a descubrir juntos no es solo información, es una revelación que tiene el poder de transformar tu vida. Así que, sin más preámbulos, comencemos este viaje. Prepárate para abrir tu corazón, para escuchar con atención y para recibir lo que Dios tiene para ti. Porque hoy podría ser el día en que todo cambie. Hoy podría ser el día en que descubras ese camino oculto que Dios ha preparado para ti. Un camino que te llevará a una vida de propósito, de paz y de poder sobrenatural. ¿Estás listo? Vamos allá. ¿Sabías que Jesús dijo que si tienes fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrías decirle a una montaña que se mueva, y ésta obedecería? Mateo 17:20. Esta declaración de Jesús es una de las más impactantes y desafiantes de toda la Biblia. Pero, ¿qué significa realmente tener una fe que mueve montañas? ¿Y cómo podemos aplicar este poder en nuestra vida diaria? Estas preguntas no son solo teóricas, tienen implicaciones prácticas que pueden transformar la forma en que vivimos. Oramos y enfrentamos los desafíos de la vida. En este primer tópico vamos a explorar la historia de Abraham, el padre de la fe. Abraham no solo creyó en Dios, sino que actuó en obediencia, incluso cuando lo que Dios le pedía parecía imposible. Imagina esto. Dios le prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones, cuando él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Humanamente hablando, esto era imposible. Sara había pasado la edad de tener hijos, y Abraham tenía casi 100 años. Sin embargo, Abraham no dudó. Creía en lo invisible, confiaba en lo imposible, y esa fe lo llevó a ser parte del plan más grande de Dios. La fe de Abraham no era una fe pasiva. No se limitó a creer en la promesa de Dios y luego sentarse a esperar que las cosas sucedieran por arte de magia. No, Abraham actuó en fe. Cuando Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela para ir a un lugar que Él le mostraría, Abraham obedeció. Génesis 12:1-4. No sabía a dónde iba, pero confiaba en que Dios lo guiaría. Y cuando Dios le prometió un hijo, Abraham creyó a pesar de las circunstancias imposibles. Su fe no estaba basada en lo que veía, sino en la promesa de Dios. ¿Qué montañas hay en tu vida hoy? Problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas, sueños que parecen imposibles. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, es actuar como si ya lo hubiera hecho. Es confiar en que, aunque no veas la solución, Dios ya está trabajando en tu favor. Abraham no vio a su hijo Isaac de inmediato, pero actuó como si la promesa ya fuera una realidad. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer, avanzar en fe, incluso cuando el camino parece oscuro. Pero aquí hay un secreto. La fe no es pasiva. Abraham no se quedó sentado esperando que su hijo Isaac apareciera de la nada. Él caminó hacia la promesa paso a paso, incluso cuando no entendía el plan completo. Y eso es lo que Dios nos llama. Avanzar en fe, incluso cuando el camino parece oscuro.
La fe requiere acción. Requiere que demos pasos concretos, aunque no veamos el panorama completo. Requiere que confiemos en que Dios está obrando, incluso cuando no entendemos cómo. Ahora, piensa en esto. ¿Qué pasaría si hoy decidieras actuar con esa misma fe? ¿Qué pasaría si, en lugar de preocuparte por tus problemas, comenzaras a declarar la victoria sobre ellos? La Biblia dice en Marcos 11:24: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Este versículo es poderoso, pero también es desafiante. Nos llama a creer que lo que pedimos en oración ya nos ha sido concedido, incluso antes de verlo con nuestros ojos físicos. Esto no es fácil, especialmente cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa de Dios, pero es precisamente en esos momentos cuando la fe se pone a prueba. Pero hay una advertencia: la fe no es magia, no es solo decir palabras y esperar que las cosas sucedan. La fe requiere acción, requiere confianza y, sobre todo, requiere una relación íntima con Dios. Por eso, la oración es la compañera inseparable de la fe. La oración no es solo un medio para pedir cosas a Dios, es una forma de conectarnos con Él, de alinear nuestros corazones con su voluntad y de fortalecer nuestra fe. Cuando oramos, estamos reconociendo que dependemos de Dios, que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. En el próximo bloque vamos a profundizar en cómo la oración puede ser esa conexión directa con el cielo, esa herramienta que activa el poder de la fe en tu vida. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones. ¿Cuál es tu montaña hoy? ¿Qué estás dispuesto a creer que Dios puede hacer por ti? La fe que mueve montañas no es una fe genérica, es una fe específica, una fe que se enfoca en las promesas de Dios para tu vida. Es una fe que dice: Dios, creo que puedes hacer esto y voy a actuar como si ya lo hubieras hecho. La historia de Abraham nos enseña que la fe no es solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Es confiar en que sus promesas son verdaderas, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece decir lo contrario. Es avanzar en obediencia, incluso cuando no entendemos el plan completo. Y es actuar como si la promesa ya fuera una realidad, porque sabemos que Dios es fiel para cumplir lo que ha dicho. Así que, ¿qué montaña estás enfrentando hoy? ¿Qué promesa de Dios estás esperando ver cumplida en tu vida? La fe que mueve montañas no es una fe que se queda quieta. Es una fe que actúa, que avanza, que confía. Es una fe que dice: Dios, creo en ti y voy a dar pasos de fe hacia la promesa que me has dado. Y recuerda, la fe no es algo que puedas generar por ti mismo. Es un regalo de Dios, Efesios 2:8-9. Pero es un regalo que debemos ejercitar, que debemos poner en acción. Así que si hoy estás enfrentando una montaña, no te desanimes. Recuerda la fe de Abraham. Recuerda que Dios es fiel y que Él tiene el poder de mover cualquier montaña que esté en tu camino. Lo único que Él te pide es que creas, que confíes y que actúes en fe. En el próximo bloque vamos a explorar cómo la oración puede fortalecer tu fe y cómo puedes usarla como una herramienta poderosa para mover las montañas en tu vida. Pero por ahora, quiero dejarte con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a actuar en fe incluso cuando no ves la solución? ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios ya está trabajando en tu favor, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario? Si la respuesta es sí, entonces estás listo para experimentar el poder de una fe que mueve montañas. Y eso, querido amigo, es el comienzo de algo extraordinario. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo? ¿Que tus palabras se quedan flotando en el aire sin llegar al trono de Dios? Esta es una sensación que muchos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida espiritual.
A veces oramos con todas nuestras fuerzas, pero parece que nuestras palabras no tienen el impacto que esperamos. Nos preguntamos si Dios realmente nos está escuchando o si hay algo que estamos haciendo mal. Hoy vamos a descubrir cómo la oración no es solo un ritual, sino una conversación íntima con el Creador del universo. Y en ese descubrimiento encontraremos las claves para que nuestras oraciones no solo lleguen al cielo, sino que también transformen nuestras vidas. La Biblia nos cuenta la historia de Ana, una mujer que sufría porque no podía tener hijos. Ana no solo oró, ella derramó su alma delante de Dios. En 1 Samuel 1:15, ella dice: «No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Y Dios escuchó su oración. La historia de Ana es un poderoso recordatorio de que la oración no se trata de las palabras que usamos, sino del estado de nuestro corazón. Ana no oró con elocuencia ni con fórmulas religiosas, simplemente abrió su corazón y le contó a Dios su dolor, su angustia y su deseo más profundo. Y fue en esa vulnerabilidad, en esa honestidad, donde Dios la escuchó y respondió. ¿Qué hizo diferente la oración de Ana? No fue una oración superficial, ni llena de palabras repetitivas. Fue una oración que salió de lo más profundo de su corazón. Era una oración de fe, pero también de vulnerabilidad. Ana no trató de impresionar a Dios con palabras bonitas. Simplemente le abrió su corazón. Esto nos lleva a un principio clave. La oración no es para informarle a Dios lo que ya sabe, ni para convencerlo de que actúe. La oración es para alinear nuestro corazón con el suyo, para conectarnos con su voluntad y su poder. Es en ese lugar de intimidad donde la fe se activa y los milagros suceden. Jesús nos enseñó en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué significa esto? Que la oración no es un espectáculo, es un encuentro personal con Dios. No se trata de cuántas personas nos escuchan orar, ni de cuán elocuentes somos con nuestras palabras. Se trata de la conexión íntima que tenemos con nuestro Padre Celestial. Cuando oramos, en secreto, cuando cerramos la puerta a las distracciones y nos enfocamos únicamente en Dios, es ahí donde Él nos escucha y nos responde. Pero aquí hay algo que muchos pasan por alto. La oración no solo cambia las circunstancias, nos cambia a nosotros. Cuando oramos con fe, algo en nuestro interior se transforma. Comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, y eso nos da la paz y la confianza para enfrentar cualquier situación. La oración no es solo un medio para obtener lo que queremos, es una herramienta que nos acerca a Dios, que nos transforma y nos prepara para recibir lo que Él tiene para nosotros. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Es algo mecánico o es un momento de conexión genuina con Dios? ¿Estás dispuesto a derramar tu alma delante de Él como lo hizo Ana? Muchas veces nuestras oraciones se convierten en una lista de peticiones, en un monólogo en el que le decimos a Dios lo que queremos y luego nos vamos. Pero la oración verdadera es un diálogo, una conversación en la que no solo hablamos, sino que también escuchamos. Es un momento en el que nos abrimos a la dirección de Dios, a su voz, a su presencia. En el próximo bloque vamos a explorar cómo la combinación de fe y oración puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Pero antes de continuar, quiero que tomes un momento para orar. No importa si no sabes qué decir, solo abre tu corazón y habla con Dios. Él está esperando escucharte. No necesitas palabras elaboradas ni fórmulas mágicas.
Solo necesitas ser honesto, ser vulnerable y permitir que Dios entre en tu corazón. La oración es un regalo que Dios nos ha dado para conectarnos con Él. Es un puente entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo visible y lo invisible. A través de la oración podemos acceder al poder de Dios, a su sabiduría, a su paz. Pero para experimentar todo esto, debemos acercarnos a la oración con el corazón correcto. No podemos verla como un ritual religioso, sino como una conversación íntima con nuestro Padre Celestial. Imagina por un momento que tienes una relación con alguien a quien amas profundamente. ¿Cómo sería esa relación si solo hablaran una vez al día y solo para pedir algo? Probablemente no sería una relación muy profunda ni significativa. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Si solo nos acercamos a Él para pedirle cosas, estamos perdiendo la oportunidad de conocerlo verdaderamente, de experimentar su amor y su presencia en nuestras vidas. La oración es mucho más que un medio para obtener respuestas. Es una forma de cultivar una relación con Dios. Es un momento en el que podemos adorarlo, agradecerle, confesar nuestros pecados y presentarle nuestras peticiones. Pero sobre todo, es un momento en el que podemos escucharlo, en el que podemos permitir que Él nos hable, nos guíe y nos transforme. Así que, si hoy te sientes como si tus oraciones no estuvieran llegando al cielo, te animo a que examines tu corazón. ¿Estás orando con sinceridad, con vulnerabilidad, con fe? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y dejar que Dios entre en cada área de tu vida? La oración no es un ritual, es una conversación íntima con el Creador del universo. Y cuando nos acercamos a Dios de esta manera, Él nos escucha, nos responde y nos transforma. En el próximo bloque vamos a profundizar en cómo la combinación de fe y oración puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Pero por ahora quiero dejarte con esta reflexión. La oración es un regalo, una oportunidad de conectarnos con Dios de una manera profunda y significativa. No la subestimes, no la conviertas en un ritual. Acércate a Dios con un corazón sincero y descubre el poder transformador de una vida de oración. ¿Has estado frente a una puerta cerrada en tu vida? Tal vez es una oportunidad que no llegó, una relación que se rompió o un sueño que parece imposible de alcanzar. Hoy vamos a descubrir cómo la fe y la oración pueden ser la llave que abre esas puertas que parecen impenetrables. La vida está llena de momentos en los que nos encontramos frente a situaciones que parecen no tener salida. Puede ser una puerta cerrada en el ámbito laboral, una relación que se desvanece, una enfermedad que parece no tener cura, o un sueño que se desvanece en el horizonte. En esos momentos es fácil sentirse abrumado, desanimado e incluso derrotado. Sin embargo, la Biblia nos ofrece un mensaje de esperanza. No hay puerta tan cerrada que no pueda ser abierta por el poder de la fe y la oración. La historia de Pedro, en Hechos 12, es un ejemplo poderoso de esto. Pedro estaba encarcelado, custodiado por soldados y con cadenas. Humanamente hablando, no había escapatoria. Herodes lo había encarcelado con la intención de ejecutarlo, y todo parecía indicar que su destino estaba sellado. Pero la iglesia no se rindió. Comenzó a orar fervientemente por él. Y en medio de la noche, un ángel del Señor apareció, las cadenas cayeron, y las puertas de la prisión se abrieron por sí solas. ¿Qué hizo que esta puerta se abriera? Fue la combinación de la fe de la iglesia y el poder de la oración. La Biblia dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero hay algo más. La iglesia no solo oró, creyó que Dios podía hacer lo imposible.
No se limitaron a pedir, sino que confiaron en que Dios respondería. Esta fe activa y expectante es lo que movió la mano de Dios en esa situación. Ahora, piensa en esto. ¿Qué puertas cerradas hay en tu vida hoy? ¿Qué situaciones parecen no tener solución? Tal vez estás enfrentando una crisis financiera, una enfermedad, una relación rota o un sueño que parece imposible de alcanzar. La historia de Pedro nos enseña que, cuando combinamos la fe con la oración, no hay puerta que permanezca cerrada. Pero hay un detalle importante. Pedro no se quedó sentado esperando que las cadenas cayeran. Cuando el ángel lo tocó, él se levantó y siguió las instrucciones. Esto nos lleva a un principio clave. La fe y la oración no son excusas para la inacción. Son herramientas que nos preparan para actuar cuando Dios nos da la oportunidad. Muchas veces esperamos que Dios haga todo por nosotros, pero Él nos llama a ser participantes activos en su obra. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino estar dispuestos a dar el paso cuando Él nos lo indique. Imagina que estás frente a una puerta cerrada. Puedes quedarte paralizado, pensando que nunca se abrirá, o puedes comenzar a orar con fe, creyendo que Dios tiene el poder de abrirla. Pero cuando Él te dé la señal, debes estar listo para levantarte y caminar hacia esa puerta. ¿Estás listo para hacerlo? Sin embargo, aquí hay un desafío. A veces, las puertas no se abren de la manera que esperamos. A veces, Dios nos lleva por caminos que no entendemos, pero que siempre son para nuestro bien. La clave es confiar en que Él sabe lo que hace, incluso cuando no vemos el panorama completo. Puede que la puerta que esperamos que se abra permanezca cerrada, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. Tal vez Él está preparando algo mejor, algo que no podemos ver en este momento. La fe no se trata de entender todo, sino de confiar en aquel que sí lo entiende todo. Proverbios 3, 5, 6 nos dice: confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Cuando confiamos en Dios, incluso las puertas cerradas pueden convertirse en oportunidades para crecer, aprender y ver su mano obrando en nuestras vidas. En el próximo bloque vamos a explorar cómo la fe y la oración pueden transformar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro carácter. Pero antes de continuar, quiero que tomes un momento para orar por esa puerta cerrada en tu vida. Pídele a Dios que te dé la fe para creer que Él puede abrirla y la sabiduría para saber cuándo actuar. La oración es más que un ritual, es una conversación con el Creador del universo. Es una oportunidad para derramar nuestro corazón, expresar nuestras preocupaciones y pedir su intervención. Pero también es un momento para escuchar, para recibir dirección y fortaleza. Cuando oramos con fe, estamos declarando que creemos en el poder de Dios para cambiar cualquier situación. Pero la oración no es solo para momentos de crisis. Es una disciplina que debemos cultivar diariamente. A través de la oración nos conectamos con Dios, fortalecemos nuestra fe y nos alineamos con su voluntad. Es en esos momentos de intimidad con Él donde encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso cuando las puertas parecen estar cerradas. Además, la oración no tiene que ser complicada. No necesitas palabras elaboradas o frases memorizadas. Lo más importante es la sinceridad de tu corazón. Jesús nos enseñó a orar con sencillez y confianza, como un hijo habla con su padre. En Mateo 6, 9, 13 nos dejó el modelo perfecto de oración, conocido como el Padre Nuestro. Esta oración cubre todas nuestras necesidades, desde la provisión diaria hasta la protección y la guía. Pero la oración no es solo para pedir, también es para agradecer.
Cuando agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho, estamos reconociendo su bondad y fidelidad. Esto fortalece nuestra fe y nos recuerda que si Él ha sido fiel en el pasado, también lo será en el futuro. Ahora, volviendo a la historia de Pedro, hay otro detalle que no podemos pasar por alto: la importancia de la comunidad. La iglesia se unió en oración por Pedro, y fue esa oración colectiva la que movió el corazón de Dios. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Dios nos ha dado una familia espiritual para apoyarnos, animarnos y orar por nosotros. Si estás enfrentando una puerta cerrada, no lo hagas solo. Busca a otros creyentes que puedan orar contigo y apoyarte. La Biblia dice en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay un poder especial en la oración en comunidad, y es algo que no debemos subestimar. En conclusión, las puertas cerradas son una realidad en la vida, pero no tienen que ser el final de la historia. Con fe y oración, podemos ver cómo Dios abre puertas que parecían impenetrables. Pero recuerda, la fe requiere acción. Cuando Dios te llame a levantarte y caminar, no dudes en hacerlo. Y si las puertas no se abren como esperabas, confía en que Él tiene un plan mejor. Así que hoy te animo a orar con fe por esa puerta cerrada en tu vida. Cree que Dios puede hacer lo imposible y prepárate para actuar cuando Él te dé la señal. Y recuerda, no estás solo. Dios está contigo y su poder es más grande que cualquier obstáculo que enfrentes. ¿Estás listo para ver cómo la fe y la oración pueden transformar tu vida? Comienza hoy mismo. Ora, cree y actúa. Las puertas están a punto de abrirse. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no responde inmediatamente a algunas de tus oraciones? ¿Por qué a veces parece que nuestras peticiones se quedan en el aire sin una respuesta clara? Hoy vamos a descubrir que, a veces, el propósito de la oración no es cambiar nuestras circunstancias, sino cambiarnos a nosotros mismos. La oración es una de las prácticas más profundas y significativas en la vida de un creyente. Es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, expresamos nuestras necesidades, agradecemos por sus bendiciones y buscamos su guía. Sin embargo, hay momentos en los que nuestras oraciones parecen no ser respondidas, o al menos no de la manera que esperamos. En esos momentos es fácil sentir frustración, confusión e incluso duda. Pero ¿qué pasa si el silencio de Dios no es una falta de respuesta, sino una invitación a crecer? La Biblia nos da un ejemplo poderoso en la vida de Job. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero de repente lo perdió todo: sus riquezas, su salud e incluso sus hijos. En medio de su sufrimiento, Job clamó a Dios buscando respuestas, pero Dios no le explicó el porqué de su dolor. En cambio, le mostró su grandeza y su soberanía. Job pasó por un proceso de dolor, duda y búsqueda. En sus momentos más oscuros, cuestionó a Dios, preguntándose por qué le había sucedido todo aquello. Sus amigos intentaron explicar su sufrimiento, sugiriendo que quizás había pecado o que Dios lo estaba castigando. Pero Job mantuvo su integridad, afirmando que no había hecho nada para merecer tal sufrimiento. Sin embargo, lo que Job no entendía era que Dios estaba trabajando en algo más profundo: la transformación de su carácter y su fe. A través de esta experiencia, Job no solo recuperó lo que había perdido, su fe y su carácter fueron transformados. Al final del libro, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Job salió de esa prueba con una fe más profunda y una comprensión más clara de quién es Dios. Esto nos enseña que la oración no es solo un medio para obtener lo que queremos. Es un proceso que nos moldea, nos purifica
y nos acerca más a Dios. Cuando oramos con fe, incluso en medio del dolor, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestro interior, preparándonos para lo que Él tiene preparado. Pero aquí hay un desafío. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no entiendes lo que está haciendo? ¿Puedes creer que Él está obrando en tu vida incluso cuando no ves los resultados? La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, es confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no coincide con nuestros planes. En nuestra sociedad actual, estamos acostumbrados a la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas y resultados visibles. Pero el tiempo de Dios no es el nuestro. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. A veces, lo que parece un retraso es en realidad una preparación. Dios está trabajando en nosotros, fortaleciendo nuestra fe, enseñándonos paciencia y preparándonos para lo que está por venir. El apóstol Pablo entendía esto muy bien. En 2 Corintios 12, él habla de un aguijón en la carne, una dificultad que lo afligía. Pablo oró 3 veces para que Dios se lo quitara, pero la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Pablo aprendió que a veces el propósito de nuestras luchas no es que desaparezcan, sino que a través de ellas la gracia y el poder de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Esto nos lleva a un principio importante. La oración no es solo para cambiar nuestras circunstancias, sino para cambiar nuestro corazón. A través de la oración, Dios nos moldea, nos enseña a depender de Él y nos prepara para cumplir su propósito. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo, estamos abriendo nuestro corazón para que Dios nos transforme. Pero esto no es fácil. Requiere humildad, paciencia y una fe genuina. Requiere que nos rindamos a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Requiere que confiemos en que Él es bueno, incluso cuando nuestras circunstancias parecen decir lo contrario. En el próximo bloque vamos a explorar cómo la fe y la oración pueden llevarnos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las tormentas de la vida. Pero antes de continuar, quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde necesitas permitir que Dios te transforme en lugar de solo cambiar tus circunstancias? La oración es un viaje, no un destino. Es un proceso continuo de acercamiento a Dios, de crecimiento espiritual y de transformación personal. A veces, las respuestas que buscamos no llegan de inmediato, porque Dios está trabajando en algo más, en profundo, nuestro carácter. Imagina que eres un bloque de mármol, Dios es el escultor, y cada oración, cada momento de silencio, cada prueba, es un golpe de cincel que va dando forma a la obra maestra que Él quiere crear en ti. El proceso puede ser doloroso, pero el resultado es hermoso. En Romanos 8:28, la Biblia dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no significa que todo lo que nos sucede sea bueno, sino que Dios puede usar todas las cosas, incluso las difíciles, para nuestro bien y para su gloria. Pero para ver esto, necesitamos tener una perspectiva eterna. Necesitamos recordar que esta vida es temporal y que Dios está preparándonos para algo mucho más grande. Las pruebas que enfrentamos aquí son oportunidades para crecer, para fortalecer nuestra fe y para prepararnos para la eternidad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos cambiar nuestra perspectiva sobre la oración. En lugar de verla solo como un medio para obtener lo que queremos, debemos verla como una oportunidad
para conectarnos con Dios, para alinearnos con su voluntad y para permitir que Él nos transforme. Segundo, necesitamos aprender a confiar en el tiempo de Dios. A veces, las respuestas tardan porque Dios está trabajando en nosotros o en las circunstancias que nos rodean. La espera no es un castigo, es una preparación. Tercero, necesitamos estar dispuestos a rendirnos a la voluntad de Dios. Esto significa que, aunque oremos por algo específico, debemos estar abiertos a que Dios nos dé algo diferente, algo mejor. Su voluntad siempre es perfecta, incluso cuando no la entendemos. Finalmente, necesitamos recordar que no estamos solos en este proceso. Dios está con nosotros en cada paso del camino. Él nos sostiene, nos fortalece y nos guía, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. En conclusión, la oración es mucho más que una lista de peticiones. Es una herramienta poderosa para nuestra transformación espiritual. A través de ella, Dios nos moldea, nos purifica y nos prepara para cumplir su propósito. Así que, la próxima vez que sientas que tus oraciones no están siendo respondidas, recuerda que Dios está trabajando en algo más profundo. Él está cambiándote a ti, preparándote para la obra que tiene para tu vida. ¿Estás listo para permitir que Dios te transforme a través de la oración? Comienza hoy mismo. Ora con fe, confía en su tiempo y ríndete a su voluntad. Verás cómo poco a poco tu vida se convierte en un reflejo de su amor y su poder. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se derrumba a tu alrededor, pero en medio del caos hay una paz inexplicable que te sostiene? Esa paz, que parece no tener sentido en medio de las circunstancias, es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ofrece. La Biblia habla de una paz que no depende de las circunstancias, una paz que solo viene de Dios. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje nos ofrece una promesa increíble. La paz de Dios, que es tan profunda y tan real, que supera cualquier lógica humana, está disponible para nosotros. Pero, ¿cómo podemos experimentar esta paz? La clave está en la combinación de fe y oración. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, con un corazón lleno de fe, Él nos da una paz que no podemos explicar. No es que los problemas desaparezcan, es que en medio de ellos sabemos que Dios está en control. La vida está llena de momentos que nos ponen a prueba. Puede ser una crisis financiera, una enfermedad, la pérdida de un ser querido o simplemente el estrés del día a día. En esos momentos es fácil sentirse abrumado, ansioso y sin salida. Pero la Biblia nos recuerda que no estamos solos. Dios está con nosotros y Él nos ofrece una paz que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de su presencia en nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en la vida de Jesús. En Mateo 8, 23, 27, Jesús y sus discípulos están en una barca en medio de una tormenta. Los discípulos están aterrorizados, pero Jesús está durmiendo. Cuando lo despiertan, Él reprende al viento y al mar, y todo se calma. Pero lo más sorprendente no es que Jesús calmó la tormenta, es que Él estaba en paz en medio de ella. Este relato nos enseña una lección profunda. La paz no depende de que las circunstancias cambien, depende de que confiemos en aquel que controla las circunstancias. Jesús no estaba preocupado por la tormenta porque sabía que su Padre estaba en control. Él no necesitaba que el viento y las olas se calmaran para tener paz.
Su paz venía de su relación con Dios. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En tus propias fuerzas, en las circunstancias o en Dios? La paz que sobrepasa todo entendimiento solo puede ser experimentada cuando confiamos plenamente en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control. Pero aquí hay un desafío. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios? Incluso cuando la tormenta no se calma, puedes creer que Él está contigo, incluso cuando no ves una salida. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. A veces, esperamos que Dios resuelva todos nuestros problemas de inmediato, pero su plan no siempre coincide con nuestros deseos. A veces, Él permite que pasemos por dificultades para fortalecer nuestra fe, para enseñarnos a depender de Él o para prepararnos para algo más grande. En esos momentos, la paz de Dios no significa que todo esté bien, sino que Él está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos. En el próximo bloque, vamos a explorar cómo la fe y la oración pueden llevarnos a experimentar milagros que parecen imposibles. Pero antes de continuar, quiero que tomes un momento para orar. Lleva tus preocupaciones a Dios, confía en que Él está en control y pídele que te dé esa paz que solo Él puede dar. La oración es el puente que nos conecta con Dios. Es el medio por el cual podemos derramar nuestro corazón, expresar nuestras preocupaciones y recibir su paz. Pero la oración no es solo para momentos de crisis. Es una disciplina que debemos cultivar diariamente. A través de la oración nos mantenemos conectados con Dios, fortalecemos nuestra fe y experimentamos su presencia en nuestras vidas. En Filipenses 4:6, Pablo nos dice que no debemos estar afanosos, sino que debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Esto significa que cuando oramos, no solo debemos pedir, sino también agradecer. La gratitud es una expresión de fe. Es reconocer que Dios es bueno, que Él está en control y que Él nos dará lo que necesitamos en su tiempo. Pero la oración no es solo para pedir y agradecer, también es para escuchar. Muchas veces estamos tan ocupados hablando que no nos tomamos el tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirnos. La paz de Dios viene cuando nos detenemos, cuando nos silenciamos y permitimos que Él hable a nuestro corazón. En Salmo 46:10, Dios nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este versículo nos recuerda que, en medio del caos, debemos detenernos y recordar quién es Dios. Él es el creador del universo, el Rey de Reyes, el que controla el viento y las olas. Cuando nos enfocamos en su grandeza, nuestras preocupaciones parecen más pequeñas. Pero ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos hacer de la oración una prioridad. No podemos experimentar la paz de Dios si no nos conectamos con Él regularmente. Dedica tiempo cada día para orar, para leer su palabra y para escuchar su voz. Segundo, necesitamos aprender a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de las dudas. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos elegir creer que Dios está en control y que Él obrará para nuestro bien. Tercero, necesitamos practicar la gratitud. En medio de las dificultades, puede ser difícil encontrar razones para agradecer, pero siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, a enfocarnos en las bendiciones en lugar de las preocupaciones.
Finalmente, necesitamos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino. Él nos sostiene, nos fortalece y nos guía, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. En conclusión, la paz de Dios es un regalo que está disponible para todos los que confían en Él. No depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cuando oramos con fe, cuando confiamos en su control y cuando nos enfocamos en su grandeza, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por las circunstancias, recuerda que Dios está contigo. Lleva tus preocupaciones a Él en oración, confía en su plan y permite que su paz llene tu corazón. No importa lo que estés enfrentando, Él es más grande que cualquier tormenta. ¿Estás listo para experimentar la paz de Dios en tu vida? Comienza hoy mismo. Ora, confía y descansa en su presencia. Verás cómo, incluso en medio del caos, su paz te sostendrá y te guiará. ¿Alguna vez has enfrentado una situación tan difícil que pensaste, esto es imposible? Esa sensación de impotencia, de no saber qué hacer o cómo salir adelante, es algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Ya sea una crisis financiera, una enfermedad, una relación rota o un sueño que parece inalcanzable, hay momentos en los que las circunstancias nos superan y nos hacen sentir que no hay salida. Pero hoy vamos a descubrir que para Dios no hay nada imposible. La fe y la oración son las llaves que activan los milagros en nuestra vida. La Biblia está llena de historias que nos muestran el poder de Dios para hacer lo imposible. Una de las más impactantes es la historia de Josué y la batalla de Jericó, que se encuentra en Josué 6. Jericó era una ciudad fortificada, con muros tan altos y gruesos que parecían impenetrables. Humanamente hablando, no había forma de que los israelitas la conquistaran. No tenían las armas, la tecnología ni la fuerza militar necesaria para derribar esos muros. Pero Dios les dio una estrategia que desafió toda lógica. Debían marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días y 7 veces el 7º día. Luego debían gritar y los muros caerían. Imagina la escena, un ejército marchando en silencio alrededor de una ciudad sin atacar, sin luchar, simplemente caminando. Para cualquier observador esto no tenía sentido, pero Josué y su pueblo no estaban confiando en su propia fuerza, estaban confiando en la promesa de Dios. Y cuando obedecieron, cuando actuaron en fe, Dios hizo lo imposible. Los muros de Jericó cayeron y la ciudad fue conquistada. ¿Qué hizo que los muros de Jericó cayeran? No fue la fuerza militar, ni las armas, ni la estrategia humana. Fue la obediencia y la fe de Josué y su pueblo. Ellos creyeron en la promesa de Dios, a pesar de que no tenía sentido desde una perspectiva humana, y cuando actuaron en fe, Dios hizo lo imposible. Esta historia nos enseña una lección poderosa. Los milagros no dependen de nuestras capacidades, sino de nuestra fe en el poder de Dios. La oración es el medio por el cual expresamos esa fe, y la acción es la evidencia de que realmente creemos. No podemos esperar que Dios actúe si no estamos dispuestos a dar el primer paso en obediencia. Pero aquí hay un desafío. ¿Estás dispuesto a creer en lo imposible? ¿Puedes confiar en que Dios puede hacer milagros en tu vida, incluso cuando todo parece estar en tu contra? La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, es actuar como si ya lo hubiera hecho. Es dar pasos de obediencia, incluso cuando no entendemos el plan de Dios. En nuestra vida cotidiana enfrentamos muros de Jericó que parecen imposibles de derribar. Puede ser una situación financiera desesperada, una enfermedad que no tiene cura,
una relación que parece irreparable o un sueño que parece inalcanzable. En esos momentos es fácil sentirse abrumado y perder la esperanza, pero la historia de Josué nos recuerda que, con Dios, no hay muro demasiado alto, no hay situación demasiado difícil, no hay sueño demasiado grande. La clave está en combinar la fe con la acción. No podemos quedarnos pasivos esperando que Dios haga todo por nosotros. Debemos orar con fe, pero también debemos estar dispuestos a actuar en obediencia. Esto no significa que tengamos que hacer todo por nuestra cuenta. Significa que debemos estar abiertos a seguir la dirección de Dios, incluso cuando no entendemos sus planes. En Hebreos 11:1, la Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es algo abstracto, es una certeza profunda de que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando no vemos cómo. Es confiar en que Él está trabajando, incluso cuando no vemos los resultados. Pero la fe no es fácil. Requiere que nos rindamos a la voluntad de Dios, que confiemos en su tiempo y que estemos dispuestos a actuar, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Requiere que demos pasos de obediencia, incluso cuando no entendemos el propósito detrás de ellos. En el próximo bloque vamos a explorar cómo la fe y la oración pueden restaurar lo que parece perdido para siempre. Pero antes de continuar, quiero que tomes un momento para orar. Pídele a Dios que te dé la fe para creer en lo imposible y la valentía para actuar en obediencia, como lo hizo Josué. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios. Es el lugar donde expresamos nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestras esperanzas. Pero la oración no es solo para pedir, es para escuchar, para recibir dirección y para fortalecer nuestra fe. Cuando oramos, estamos declarando que creemos en el poder de Dios para hacer lo imposible. Pero la oración no es suficiente por sí sola. Debemos estar dispuestos a actuar en fe. Esto no significa que tengamos que hacer grandes cosas. Significa que debemos estar dispuestos a dar pequeños pasos de obediencia, confiando en que Dios nos guiará. En la historia de Josué, los israelitas no tuvieron que luchar para derribar los muros de Jericó. Solo tuvieron que marchar y gritar, confiando en que Dios haría el resto. A veces, Dios nos llama a dar pasos pequeños, pero significativos, que demuestran nuestra fe en Él. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos identificar los muros de Jericó que estamos enfrentando. ¿Qué situaciones parecen imposibles en tu vida? ¿Qué sueños parecen inalcanzables? Una vez que identifiques estas áreas, llévalas a Dios en oración. Pídele que te dé la fe para creer que Él puede hacer lo imposible. Segundo, necesitamos estar dispuestos a actuar en obediencia. Esto puede significar dar un paso de fe, como perdonar a alguien que te ha lastimado, comenzar un nuevo proyecto, o simplemente confiar en que Dios te guiará en medio de la incertidumbre. Tercero, necesitamos recordar que los milagros no siempre suceden de la manera que esperamos. A veces, Dios actúa de maneras que no entendemos, pero que siempre son para nuestro bien. La clave es confiar en que Él sabe lo que hace, incluso cuando no vemos el panorama completo. Finalmente, necesitamos mantener nuestra mirada en Dios, no en las circunstancias. Cuando nos enfocamos en los problemas, es fácil sentirnos abrumados. Pero cuando nos enfocamos en Dios, recordamos que Él es más grande que cualquier problema que enfrentemos. En conclusión, la historia de Josué y los muros de Jericó nos recuerda que, con Dios, no hay nada imposible. La fe y la oración son las llaves que activan los milagros en nuestra vida. Pero para experimentar estos milagros, debemos estar dispuestos a creer en lo imposible y a actuar en obediencia.
Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación que parezca imposible, recuerda la historia de Josué. Ora con fe, actúa en obediencia y confía en que Dios hará lo imposible. No importa lo grande que sea el muro que estás enfrentando, Él tiene el poder de derribarlo. ¿Estás listo para creer en lo imposible? Comienza hoy mismo. Ora, actúa y confía en que Dios está trabajando en tu vida. Verás cómo incluso en medio de las circunstancias más difíciles, Él puede hacer milagros que cambiarán tu vida para siempre. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida está tan roto que nunca podrá ser reparado? Tal vez es una relación que parece irreparable, un sueño que se ha desvanecido o incluso tu propia fe que ha sido sacudida por las circunstancias. En esos momentos es fácil sentirse abrumado por la desesperanza, como si no hubiera salida ni solución. Pero hoy vamos a descubrir que, con Dios, no hay nada que no pueda ser restaurado. La Biblia está llena de historias que nos muestran el poder de Dios para restaurar lo que parece perdido. Una de las más conmovedoras es la historia de Elías y la viuda de Sarepta, que se encuentra en Primera Reyes 17. Esta mujer había llegado al límite de sus fuerzas. Estaba en una situación desesperada. Una sequía severa había agotado todos sus recursos, y lo único que le quedaba era un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba preparando lo que pensaba que sería su última comida antes de morir, de hambre junto a su hijo. En medio de esta desesperación, Elías, el profeta de Dios, llegó a su vida con una palabra de fe. No temas, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primera Reyes 17, 13, 14. Imagina la fe que se requirió de esta mujer. Ella estaba al borde de la muerte, y ahora un hombre le pedía que le diera lo último que tenía. Pero algo en las palabras de Elías la hizo creer. Tal vez fue la autoridad con la que habló, o tal vez fue un destello de esperanza que surgió en su corazón. Lo cierto es que ella tomó una decisión audaz, creyó en la palabra de Dios y actuó en fe. Y lo que parecía ser el final se convirtió en un milagro de provisión y restauración. La harina y el aceite no se agotaron, tal como Dios lo había prometido. Cada día había suficiente para alimentar a su familia y a Elías. Lo que parecía imposible se convirtió en una realidad, y su vida fue transformada. Esta historia nos enseña que la restauración comienza cuando decidimos creer en las promesas de Dios, incluso cuando todo parece perdido. La oración es el medio por el cual expresamos nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Y cuando actuamos en obediencia, Dios hace lo imposible. Pero aquí hay un desafío. ¿Qué hay en tu vida que necesita ser restaurado? ¿Estás dispuesto a creer que Dios puede hacerlo, incluso cuando no ves ninguna salida? La fe no es solo creer que Dios puede restaurar, es actuar como si ya lo hubiera hecho. En nuestra vida enfrentamos situaciones que parecen no tener solución. Puede ser una relación rota que parece imposible de reparar, un sueño que se ha desvanecido, o una fe que ha sido sacudida por las pruebas. En esos momentos es fácil caer en la desesperanza y pensar que no hay salida. Pero la historia de la viuda de Sarepta nos recuerda que, con Dios, no hay situación demasiado difícil, no hay sueño demasiado lejano, no hay relación demasiado rota. La clave está en combinar la fe con la acción. No podemos quedarnos pasivos, esperando que Dios haga todo por nosotros. Debemos orar con fe, pero también debemos estar dispuestos a actuar en obediencia. Esto no significa que tengamos que hacer todo por nuestra cuenta.
Significa que debemos estar abiertos a seguir la dirección de Dios, incluso cuando no entendemos sus planes. En Hebreos 11:1, la Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es algo abstracto, es una certeza profunda de que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando no vemos cómo. Es confiar en que Él está trabajando, incluso cuando no vemos los resultados. Pero la fe no es fácil. Requiere que nos rindamos a la voluntad de Dios, que confiemos en su tiempo y que estemos dispuestos a actuar, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Requiere que demos pasos de obediencia, incluso cuando no entendemos el propósito detrás de ellos. En el próximo bloque, vamos a explorar cómo la fe y la oración pueden llevarnos a experimentar la victoria sobre nuestros mayores enemigos. Pero antes de continuar, quiero que tomes un momento para orar. Pídele a Dios que restaure lo que está roto en tu vida y que te dé la fe para creer en su poder de redención. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios. Es el lugar donde expresamos nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestras esperanzas. Pero la oración no es solo para pedir, es para escuchar, para recibir dirección y para fortalecer nuestra fe. Cuando oramos, estamos declarando que creemos en el poder de Dios para hacer lo imposible. Pero la oración no es suficiente por sí sola. Debemos estar dispuestos a actuar en fe. Esto no significa que tengamos que hacer grandes cosas. Significa que debemos estar dispuestos a dar pequeños pasos de obediencia, confiando en que Dios nos guiará. En la historia de la viuda de Sarepta, ella no tenía que hacer algo extraordinario para experimentar el milagro de Dios. Solo tenía que creer en su palabra y actuar en obediencia. A veces, Dios nos llama a dar pasos pequeños, pero significativos, que demuestran nuestra fe en Él. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos identificar las áreas de nuestra vida que necesitan restauración. ¿Qué relaciones están rotas? ¿Qué sueños han sido abandonados? ¿Qué áreas de tu fe necesitan ser fortalecidas? Una vez que identifiques estas áreas, llévalas a Dios en oración. Pídele que te dé la fe para creer que Él puede restaurar lo que está roto. Segundo, necesitamos estar dispuestos a actuar en obediencia. Esto puede significar dar un paso de fe, como perdonar a alguien que te ha lastimado, comenzar un nuevo proyecto o simplemente confiar en que Dios te guiará en medio de la incertidumbre. Tercero, necesitamos recordar que la restauración no siempre sucede de la manera que esperamos. A veces, Dios actúa de maneras que no entendemos, pero que siempre son para nuestro bien. La clave es confiar en que Él sabe lo que hace, incluso cuando no vemos el panorama completo. Finalmente, necesitamos mantener nuestra mirada en Dios, no en las circunstancias. Cuando nos enfocamos en los problemas, es fácil sentirnos abrumados. Pero cuando nos enfocamos en Dios, recordamos que Él es más grande que cualquier problema que enfrentemos. En conclusión, la historia de Elías y la viuda de Sarepta nos recuerda que, con Dios, no hay nada que no pueda ser restaurado. La fe y la oración son las llaves que activan el poder de Dios en nuestra vida. Pero para experimentar esta restauración, debemos estar dispuestos a creer en lo imposible y a actuar en obediencia. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación que parezca irreparable, recuerda la historia de la viuda de Sarepta. Ora con fe, actúa en obediencia y confía en que Dios puede restaurar lo que está roto. No importa lo difícil que sea la situación, Él tiene el poder de transformarla. ¿Estás listo para creer en la restauración de Dios? Comienza hoy mismo. Ora, actúa y confía en que Él está trabajando en tu vida.
Verás cómo, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, Él puede hacer milagros que cambiarán tu vida para siempre. ¿Alguna vez te has sentido acorralado por tus enemigos? Ya sea el miedo, la duda, la enfermedad o incluso personas que buscan hacerte daño, todos enfrentamos batallas en la vida. Estas batallas pueden ser físicas, emocionales, espirituales o relacionales, y a menudo nos dejan sintiéndonos abrumados, desanimados e incluso desesperanzados. Pero hoy vamos a descubrir que con fe y oración podemos experimentar la victoria que solo Dios puede darnos. La Biblia está llena de historias que nos muestran cómo Dios interviene en medio de las batallas más difíciles. Una de las más impactantes es la historia de Ezequías, rey de Judá, que se encuentra en 2 Reyes 19. En ese momento, el poderoso ejército asirio, liderado por Sennacherib, había rodeado Jerusalén y amenazaba con destruirla. Los asirios eran conocidos por su crueldad y su poderío militar, y parecía que no había forma de detenerlos. Sennacherib envió mensajes llenos de burla y desprecio, diciendo que ni siquiera Dios podría salvarlos. Imagina la presión que Ezequías debió haber sentido. No solo estaba enfrentando una amenaza externa, sino que también tenía que lidiar con el miedo y la incertidumbre de su pueblo. Pero Ezequías no se rindió. En lugar de eso, hizo algo que cambió el curso de la historia. Fue al templo, extendió las cartas de Sennacherib delante de Dios y oró con fe. Su oración fue poderosa y llena de confianza en Dios. Oh Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente, según Reyes 19, 15, 16. Ezequías no solo estaba pidiendo ayuda, estaba declarando la grandeza de Dios y recordando que Él es el creador del cielo y de la tierra. Estaba poniendo su confianza en el único que podía cambiar la situación. Y Dios respondió de una manera poderosa. Esa misma noche, el ángel del Señor mató a 185,000 soldados asirios, y Sennacherib huyó, solo para ser asesinado más tarde por sus propios hijos. La victoria no vino por la fuerza humana, ni por la estrategia militar, ni por la habilidad política de Ezequías. Vino por la fe y la oración. Ezequías entendió que, cuando enfrentamos enemigos que parecen invencibles, nuestra primera respuesta debe ser la oración. No importa cuán grande sea el enemigo, Dios es más grande. Y cuando confiamos en Él, Él pelea nuestras batallas por nosotros. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuál es el enemigo que estás enfrentando hoy? ¿Es el miedo que te paraliza, la ansiedad que no te deja dormir, la enfermedad que parece no tener cura, o tal vez una persona que busca hacerte daño? Sea lo que sea, Dios te llama a llevar esa batalla a Él en oración. No intentes pelear solo. Confía en que Él es tu defensor y tu victoria. Pero aquí hay un desafío. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando el enemigo parece invencible? ¿Puedes creer que Él es más grande que cualquier problema que enfrentes? La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo. Es actuar como si ya lo hubiera hecho. Es orar con confianza, sabiendo que Él escucha y responde. En nuestra vida, enfrentamos enemigos que pueden parecer abrumadores. Puede ser una enfermedad que amenaza nuestra salud, una crisis financiera que pone en peligro nuestro futuro, o una relación rota que parece imposible de reparar.
En esos momentos es fácil sentirse acorralado y sin salida, pero la historia de Ezequías nos recuerda que con Dios no hay enemigo demasiado grande, no hay batalla demasiado difícil, no hay situación imposible. La clave está en combinar la fe con la oración. No podemos enfrentar nuestras batallas solo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la intervención divina. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios, expresamos nuestras necesidades y recibimos su dirección. Pero la oración no es solo para momentos de crisis, es una disciplina que debemos cultivar diariamente. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que, cuando oramos con fe, Dios nos da una paz que no depende de las circunstancias. Es una paz que nos sostiene, incluso en medio de las batallas más difíciles. Pero la oración no es suficiente por sí sola. Debemos estar dispuestos a actuar en fe. Esto no significa que tengamos que hacer grandes cosas. Significa que debemos estar dispuestos a dar pequeños pasos de obediencia, confiando en que Dios nos guiará. En la historia de Ezequías, él no tuvo que luchar contra el ejército asirio, solo tuvo que orar y confiar en que Dios actuaría. A veces, Dios nos llama a dar pasos pequeños pero significativos que demuestran nuestra fe en Él. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos identificar los enemigos que estamos enfrentando. ¿Qué batallas estás librando en este momento? ¿Qué situaciones te están causando miedo, ansiedad o desesperanza? Una vez que identifiques estas áreas, llévalas a Dios en oración. Pídele que te dé la fe para creer que Él puede darte la victoria. Segundo, necesitamos estar dispuestos a actuar en obediencia. Esto puede significar dar un paso de fe, como perdonar a alguien que te ha lastimado, comenzar un nuevo proyecto, o simplemente confiar en que Dios te guiará en medio de la incertidumbre. Tercero, necesitamos recordar que la victoria no siempre sucede de la manera que esperamos. A veces, Dios actúa de maneras que no entendemos, pero que siempre son para nuestro bien. La clave es confiar en que Él sabe lo que hace, incluso cuando no vemos el panorama completo. Finalmente, necesitamos mantener nuestra mirada en Dios, no en las circunstancias. Cuando nos enfocamos en los problemas, es fácil sentirnos abrumados, pero cuando nos enfocamos en Dios, recordamos que Él es más grande que cualquier problema que enfrentemos. En conclusión, la historia de Ezequías nos recuerda que con Dios no hay enemigo demasiado grande. La fe y la oración son las llaves que activan el poder de Dios en nuestra vida. Pero para experimentar esta victoria, debemos estar dispuestos a creer en lo imposible y a actuar en obediencia. Así que, la próxima vez que te sientas acorralado por tus enemigos, recuerda la historia de Ezequías. Ora con fe, actúa en obediencia y confía en que Dios es tu victoria. No importa lo grande que sea la batalla que estás enfrentando, Él tiene el poder de darte la victoria. ¿Estás listo para experimentar la victoria de Dios en tu vida? Comienza hoy mismo. Ora, actúa y confía en que Él está trabajando en tu vida. Verás cómo, incluso en medio de las batallas más difíciles, Él puede hacer milagros que cambiarán tu vida para siempre. Querido hermano, querida hermana, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. No es casualidad. Dios tiene un propósito para ti en este momento. Él te ha guiado a este mensaje porque quiere hablarte, fortalecerte y mostrarte el camino oculto que transformará tu vida.
Cada palabra que has leído, cada historia que hemos compartido, ha sido cuidadosamente seleccionada para que puedas ver la mano de Dios obrando en tu vida. Él no te ha abandonado. Está contigo en cada paso del camino. Y hoy quiere recordarte que con fe y oración no hay nada que sea imposible para Él. Hoy hemos descubierto juntos el poder de la fe y la oración. Hemos visto cómo Abraham creyó en lo imposible, confiando en que Dios le daría un hijo a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de Sara. Su fe no fue en vano, porque Dios cumplió su promesa y le dio un hijo, Isaac, que se convirtió en el padre de una gran nación. Abraham nos enseñó que, cuando creemos en las promesas de Dios, incluso lo imposible se hace realidad. También hemos recordado la historia de Ana, una mujer que derramó su alma delante de Dios en el templo. Ana estaba desesperada porque no podía tener hijos, pero en lugar de rendirse, llevó su dolor a Dios en oración. Su fe y su perseverancia fueron recompensadas cuando Dios le dio un hijo, Samuel, quien se convirtió en uno de los grandes profetas de Israel. Ana nos enseñó que, cuando oramos con sinceridad y perseverancia, Dios escucha y responde. Hemos reflexionado sobre la liberación de Pedro, quien fue sacado de la cárcel de manera milagrosa mientras la iglesia oraba fervientemente por él. Aunque las cadenas y los guardias parecían imposibles de superar, la oración de la iglesia movió la mano de Dios y Pedro fue liberado. Esta historia nos recuerda que, cuando nos unimos en oración, no hay puerta cerrada que Dios no pueda abrir. También hemos visto cómo Job, a pesar de perderlo todo, mantuvo su fe en Dios. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, confió en que Dios tenía un propósito. Al final, no solo fue restaurado, sino que su fe fue fortalecida y su relación con Dios se profundizó. Job nos enseñó que, incluso en medio del dolor, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Y por último, hemos recordado la historia de Ezequías, quien enfrentó un enemigo aparentemente invencible. En lugar de rendirse, llevó su batalla a Dios en oración, y Él respondió de una manera poderosa, derrotando al ejército asirio sin que Ezequías tuviera que levantar una espada. Esta historia nos muestra que cuando confiamos en Dios, Él pelea nuestras batallas por nosotros. Cada una de estas historias nos enseña que cuando combinamos la fe con la oración, no hay montaña que no podamos mover, no hay puerta que no podamos abrir y no hay enemigo que no podamos vencer. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido? La fe sin acción está muerta, y la oración sin perseverancia no produce fruto. Dios te está llamando a dar un paso de fe hoy. Tal vez es confiar en Él para esa situación que parece imposible, o tal vez es comenzar una vida de oración más profunda y sincera. Sea lo que sea, no lo pospongas. Dios no te ha llamado a vivir una vida de derrota, sino de victoria. Él no te ha llamado a vivir en temor, sino en fe. Y Él no te ha llamado a enfrentar tus batallas solo, sino a confiar en que Él está contigo en cada paso del camino. Pero para experimentar esta victoria, debes estar dispuesto a actuar. La fe no es solo creer, es dar pasos de obediencia, incluso cuando no ves el camino por delante. Antes de terminar, quiero pedirte algo muy especial. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si crees que Dios te ha hablado a través de él, comenta la frase fe y oración. Este simple acto no solo es una declaración de tu compromiso con Dios, sino también una forma de animar a otros que están leyendo este mensaje. Juntos, somos una comunidad de fe, y tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita. Además, si aún no estás suscrito a este canal o a esta plataforma, te pregunto, ¿qué estás esperando?
Este no es solo un espacio de contenido, es un lugar donde Dios está obrando milagros, donde su palabra está transformando vidas. Al suscribirte, no solo estás apoyando esta obra, sino que estás diciendo sí a ser parte de algo más grande. Presiona el botón de suscripción ahora mismo y únete a esta familia de fe. Recuerda, la fe y la oración no son solo para momentos de crisis, son para una vida de comunión constante con Dios. Te animo a seguir explorando los mensajes de este canal, a mantener tu fe encendida y a nunca dejar de orar. Porque cuando oramos con fe, los cielos se abren, los milagros suceden y las promesas de Dios se cumplen. Antes de despedirnos, quiero que te quedes unos minutos en silencio. Deja que la presencia de Dios te envuelva y lleva una última oración a Él. Agradécele por lo que has aprendido hoy, pídele que te dé la fe para creer en lo imposible y comprométete a vivir una vida de oración constante. Y recuerda, no cierres este mensaje todavía. Permanece aquí, en la presencia de Dios, porque Él aún tiene algo más para ti. Él quiere hablarte, fortalecerte y guiarte en el camino que ha preparado para ti. No te apresures. Tómate este tiempo para escuchar su voz y recibir su paz. Dios te bendiga y recuerda con fe y oración, no hay nada que Él no pueda hacer en tu vida. Adelante, camina en victoria.